padre, A mí a mí me ha correspondido moderar moderar el panel el panel denominado denominado Retos retos y y desafíos que desafíos que requieren requieren y demandas demandan normativas normativas que al que mismo al mismo tiempo tiempo que que potencien la potencien autonomía la autonomía universitaria universitaria y fijen fijen criterios criterios claros claros con con respecto a respecto la a la rendición de rendición de cuentas, cuentas, como como los aspectos los aspectos importantes, importantes, enmarcados enmarcados en unos en aspectos unos aspectos legales, legales, regulatorios regulatorios y de y de universidad la de universidad futuro. de futuro. Como ustedes Como ven, ustedes ven, estos estos aspectos que vamos aspectos a que vamos a tocar tocar son muy son muy amplios, amplios, entonces entonces vamos a tratar vamos a tratar de de llevarlos llevarlos con la mayor con la mayor claridad. claridad. Dada la Dada la calidad y calidad las y hojas las de vida de hojas de los vida de los conferencistas, conferencistas, me van a me van a permitir ellos permitir solamente enumerar solamente enumerar algunos algunos aspectos aspectos importantes que importantes figuran que en su figuran hoja en de su hoja vida de vida para para que que los nos ilustremos con ilustremos sus con sus eh, participaciones. participaciones. Está Viviana Está Viviana Redín, Redín que y ella ha sido ella ha sido protagonista en la protagonista en la construcción del construcción del espacio espacio europeo de europeo enseñanza de enseñanza superior, superior, un un espacio espacio construido por la construido por la generosidad generosidad normativa normativa de los de los diferentes diferentes estados de la Unión estados de la Europea. Unión. Sus Sus consejos consejos, ojalá nos ojalá nos permitan permitan que que normativamente fuera normativamente fuera posible posible un un espacio espacio latinoamericano latinoamericano de enseñanza de enseñanza superior. superior. Sería Sería maravilloso. maravilloso. Ella ha sido Ha sido vicepresidenta de la vicepresidenta de Comisión la Comisión Europea Europea y y comisaria europea de comisario europeo justicia en entre ejercicio de 2010 y 2010 y 2014. 2014. Está Está Antonio Antonio García Peña, García Peña, presidente de la presidente de la Academia Academia Puertorriqueña de Puertorriqueña de Jurisprudencia Jurisprudencia y y Legislación de Legislación de Puerto Puerto Rico. Rico. Jaime Jaime Montalvo, Montalvo, quien fue quien rector fue de la rector UNED de en los entre 2000 1991 y 1991 y 2001 y presidente del presidente Consejo del Consejo Económico y Económico y Social Social entre entre 2001 y 2001 y 2014 en 2014 en España España y es y es catedrático del catedrático Derecho del del Derecho del Trabajo. Trabajo. Muchas Muchas gracias gracias a ustedes a ustedes por estar aquí con estar aquí nosotros. con nosotros. Hay unos Hay unos aspectos aspectos que a mí me que a mí me parece que parece que son son importantes. importantes Y es y que es que a través a del través tiempo del tiempo nosotros, los que nosotros, los estamos que aquí, estamos aquí, hemos hemos podido podido vivir vivir el el cambio cambio tecnológico. tecnológico. Y ese Y ese cambio cambio tecnológico tecnológico que en hemos vivido en nuestras nuestras universidades como universidades como estudiantes estudiantes o como o como docentes, docentes, pues pues lógicamente lógicamente lo lo que que ha hecho es ha hecho darnos es una darnos una visión, visión, una una claridad claridad para poder para poder abordar aquí abocar aquí una, para para abocar una abocar una problemática que entre problemática que todos entre todos esperamos esperamos resolver. resolver. Es claro que Es los claro que ciclos los se han ciclos se han acortado, acortado, indudablemente indudablemente sin la la tecnología tecnología pues mucho queda más mucho más demorado el ritmo. demorado. Eso también ha Esto llegado a también las llegó a las universidades universidades y al y al Estado. Estado. Ya los Ya los trámites trámites se supone se son supone mucho son más mucho más cortos. cortos. Pero en Pero algunos, en algunas algunas partes, partes, a pesar de a que pesar esos de que trámites esos se han trámites se han reducido porque la reducido, porque la tecnología lo ha tecnología lo ha permitido, permitido, nos mantenemos con mantenemos con unas unas leyes leyes que que todavía todavía tienen tienen unos unos rigores rigores que no se que no se compadecen con esa compadecen con esa tecnología. señal ordinaria. Entonces, Entonces, lógicamente que lógicamente, eso eso implicaría implicaría que la que la dinámica de las dinámica de nuevas las nuevas regulaciones o regulaciones las o las regulaciones regulaciones deben de deben de ajustarse ajustarse rápidamente rápidamente como a la como a la tecnología y tecnología y como a los procesos procesos que hoy en hoy día en se día dan se dan en la Internet. en Por Por ejemplo, ejemplo, existen avances existen avances actuales actuales que que nosotros nosotros vemos vemos en los en nuevos los nuevos empleos. empleos. Hoy nacen Nacen empleos empleos y se y cierran se cierran empleos, empleos. pero en las Pero en las universidades universidades, abrir abrir programas y cerrar programas y cerrar programas no es programas no es tan tan evidente, evidente, porque las porque las reglamentaciones reglamentaciones nos nos obligan obligan a unos a unos tiempos tiempos y a y a unas unas propuestas de propuestas plan de plan estratégico estratégico que son que son a 7 y a 10 7 y años. 10 años. Hoy en día Hoy las en día las empresas empresas no se ven no se ven haciendo haciendo planeación planeación estratégica a estratégica largo a plazo, largo plazo,
los plazos ya son mucho más cortos. Y en las Y en las empresas, empresas, los los ciclos, ciclos, los los planes de planes de acción acción son son trimestrales o trimestrales o semestrales. semestrales. Más sin Mas, embargo, sin las embargo, las normatividades nos normatividades nos obligan obligan a pensar a a 10 pensar y a 10 y 15 años. 15 años. Y hoy en Y hoy día en día es es difícil. difícil. Si nosotros Si no nosotros no ofrecemos, ofrecemos un un programa programa académico académico que que es hoy es pertinente pertinente para el para el país, país, pero ese pero ese empleo empleo en el en corto el tiempo corto Hola. tiempo desaparece por la desaparece por la dinámica de la dinámica de la tecnología. tecnología. Entonces el día de Entonces el día mañana de hoy mañana que hoy podamos que podamos Sí, ofrecer a claro la ofrecer a la que sí. universidad, universidad, ¿por qué estamos porque ofreciendo estamos ofreciendo programas Pero programas que no de demandan que cómo no habla demandan charla de inglés. ese tipo ese de tipo de regulaciones que se regulaciones hagan, que se hagan, pues Digamos, tienen que ser tiene que a ser los invitados de estrictos esta para que reunión no le desde podemos las desde las instituciones instituciones podamos de podamos de alguna alguna manera manera eh, que le entendieron. autónomamente qué programas decidir qué se programas continúan De y web, continúan y no. cuáles cuáles cambios que tengamos ¿Cuál? ese Ese, requisito normativo que nos que nos permita permite actuar actuar rápidamente. rápidamente. Bueno, y por Bueno, y último, por último, los los jóvenes jóvenes son, son otros. ya tenemos estudiantes que son nativos Digitales. y entonces Y son entonces chicos estos chicos con necesitan criterio diferente y sin sin embargo embargo, tenemos modelos tenemos modelos pedagógicos donde el pedagógicos donde el profesor profesor exige exige atención atención 60 minutos 60 y minutos. estos sí chicos Si no el que chico ponen no atención pone porque ¿cuánto? tienen atención, O otros sea, solo se compromisos presenta un distintos curso y hacen un y hace un desconecto. desconecto. Ok. Entonces, Entonces, lógicamente, todo lógicamente, esto todo esto obliga a obliga que las a que las instituciones instituciones cambien sus cambien sus modelos Podría modelos ser. pedagógicos. y sus modelos educativos. Ya las Ya carreras las son más carreras son más cortas. cortas. Y ya Y ya como como decía decía nuestro nuestro presidente, presidente, vienen unas tienen unas supercompetencias supercompetencias que son las que que son van a las que van determinar a el determinar mercado el y que de mercado y alguna que de manera alguna manera nosotros tenemos que estar allí con ellos. con ellos. Bueno, Bueno, entonces ya con y ya con esa esa pequeña introducción introducción para que iniciamos, iniciamos, entonces le entonces damos le la damos la palabra palabra a Viviana. a Viviana. Viviana. Muy seguramente sí está para acá. Sí, ya se nos el lindo. Hello, everybody. I can I can understand understand the little Spanish, but Spanish, but certainly not certainly speak not it. speaking. So let So me let me turn to the turn lingua to the lingua franca, franca, which is English, Ya con el and tell you and that tell you that I have a I double have a double experience in experience English in this universities. university. The first The one is first a one is a practical one practical because I one made because my I made my PhD in the PhD in the Sorbonne in Sorbonne Paris, in Paris. and the second one is an organizational one because I was during 5 years the Commissioner for Higher Education in the European Union. So actually, it was very nice to give me the floor first, but I would have liked to understand the wisdom of my co-speakers, because they certainly know more about the topic than I do. So let me only put some principles right. For me, in general, the rule of law is under threat because this conference is about the rule of law. Now, what we see worldwide in so-called democracies is that the first elimination of rule of law starts with the elimination of the independence of the courts. Once this is done, the second strike goes against free media. And once this is done, the third strike goes against the freedom of teaching. And that's the end of democracy. So we have to be very conscious that this is going on. And it is not only going on in your part of the world, it is also going on in Europe, just to quote Hungary as an example. So beware of those who eliminate democracy from inside.
That is the first thing I would like to say. The second thing is that the rules, whatever the rules in a democracy are set up, should not be different for online and for offline. The rules has to be the same. And there I think, when I see being about teaching, and I am for independent universities who independently can fix the way they teach, but there should be common rules established. Ethical rules, scientific rules, in order to eliminate deviations. And inside of this rule, the freedom should prevail. And my third element is the recognition of diplomas. If you want to have valuable diplomas for which your students have made a real effort, you have to have certain rules on the recognition of diplomas. And this goes for the online and for the offline world. So I do not believe that you can have different diplomas in the online world than those which you have in the traditional university sector. If not, the risk that the online diplomas will be deconsidered is very high. So beware of simple, easy, pay for your diploma systems. Let's have the security for the students and for the professors that the work they are done is recognized in a real fashion. And my fourth remark concerns the exchange. I was lucky when I was Commissioner for Education to find on my desk a ready system which worked, the Erasmus system. You know, the exchange of students in Europe. I decided to make the Erasmus, the European Erasmus system, a world Erasmus system, and I changed it into Erasmus Mundus, Erasmus World, so that the students are not only exchanged between European universities, but that they are exchanged also between universities of the world, and that also the professors can be exchanged, because I do believe in the value of the cultural diversity. And if you want to become a good professional in whatever profession you are choosing, you should know what others think, how others live, how others analyze problems and give solutions. So it's very important that our teachers, our professors, and our students, they know not only their small environment, but also the small environment of the others, in order to have a general view of the big world and of geopolitics. And that is why I think that, and here we are in a Congress of Lawyers, that we should create something like an Erasmus for law students, so that they do not learn only the law in their region, in their country, but also see that there are other law systems in other countries, and that the open borders and the open world, most of all in a digital world, brings us automatically to need to understand the way law is being made in other territories than ours. So those are the four elements I would like to say, and I would like to present to you, and I'm very glad for any reaction and discussion on this. Thank you. Muchas gracias. Las reglas, para efectos de que nos
ajustemos a los tiempos. Entonces vamos a tener más o menos unos 12 minutos por intervención y posteriormente vamos a dar palabra a los asistentes para que hagan preguntas que ustedes consideren que los panelistas puedan responder. El doctor Antonio García Padilla, por favor. Thank you. Now that our predecessor has decided to confess some of her sins, I should confess some of my sins too. I became acquainted, I should say, with legal education and with education, higher education as well, because I have been involved with universities and higher education institutions for a long time. I was president of the University of Puerto Rico for almost a decade, and before that I was dean of the law school for 15 years, so maybe too long, and I am now involved, I am a member of the Council of the Section of Legal Education and Admissions to the Bar, which is the accrediting agency for legal education in the United States. Well, having said that, me gustaría referirme al tema que ha traído la compañera y que está planteado en el marco de la discusión del panel, que es la rendición de cuentas sobre la calidad de la educación superior ante las circunstancias cambiantes de nuestro tiempo. Y me gustaría quizás enfocarlo desde tres perspectivas. Una, ¿quién rinde cuentas? Dos, ¿a quién se le rinden cuentas por el sector de educación superior? ¿A quién le rinde cuentas? Y tercero, ¿cómo rinde cuentas? Y el primero me parece importante porque en nuestras vidas, in our own lifetimes, nosotros hemos visto un desarrollo significativo en cuanto a la gestión de educación superior. ¿Quiénes son las instituciones de educación superior que llevan a cabo, adelantan esa función en nuestras comunidades? Y hemos visto cómo ha evolucionado de ser un tema liderado por el Estado y por instituciones tradicionales y cómo ha evolucionado a ser un sector en el que participan muy activamente entidades privadas en muchos países, muchas de ellas con fines de lucro, como sabemos. Y que además operan en plataformas no tradicionales, como señalaba la compañera, hoy día no ya reuniendo alumnos y profesores en un aula, sino quizás desde plataformas digitales que alcanzan espacios muy distendidos. Eso lo primero. ¿Quiénes son los actores hoy día institucionales en la educación superior? Dos, ¿a quiénes se les rinde cuenta? Cuando hablamos de rendir cuentas, yo creo que conviene también problematizar un poco. Uno, por supuesto, el Estado y las instituciones de la comunidad que están interesadas legítimamente en la formación de cuadros científicos, técnicos, culturales, si se quiere, para echar el país adelante. El país necesita técnicos, científicos, biólogos, químicos, profesionales, abogados, necesita artistas, científicos para echar adelante, y los responsables del quehaceres colectivos tienen razón en exigirle cuentas a las instituciones de formación sobre cómo están cumpliendo con esa función de provisión de cuadros, de generación de cuadros para el país. Pero en tercer lugar, yo creo importante también recordar a los usuarios directos y a veces más débiles del sistema, los alumnos, los padres que
financian sus carreras con recursos económicos y con recursos intelectuales, anímicos, morales, respaldándolos con sacrificios, con trabajo en el caso de estudiantes tradicionales y los propios estudiantes adultos que ellos mismos invierten sus recursos, sus entusiasmos, no solamente económicos, sino también emocionales, anímicos, etc. Entonces, ante ese cuadro y ante el temor que plantea la compañera de que esta nueva realidad coarte la libertad, la capacidad de denuncia, la autonomía del sector académico que es tan necesario para el Estado de Derecho, para el rule of law y para la salud y la oxigenación de la democracia, ¿cómo proceder en la rendición de cuentas? ¿Qué hacer? Y yo quisiera en ese sentido señalar de entrada que el tema o se atiende bien o se cae, se cometen errores, se caen vicios y tropezones que pueden costar, desde mi punto de vista, a una comunidad. Los rankings, por ejemplo, pensar que alguien puede, construyendo un ranking, decir qué educación superior es buena, decirnos qué educación es buena y qué educación no es buena. Y yo creo que en ese espacio tienen una función importante que jugar las propias instituciones de peso, en construir las operaciones interinstitucionales, las agencias acreditadoras, por ejemplo, las iniciativas de acreditación, por ejemplo, que están en cierta medida diseñadas por las propias instituciones y otros actores que interesan promover valores de calidad autónomamente en el cual el Estado participa, en las cuales el Estado participa, pero no como gestores. El peership, el peer review, la interacción entre las instituciones que asegure la calidad, gestión que debe estar enfocada hacia, desde mi punto de vista, como señala la compañera, al reconocimiento sistemático, efectivo y útil para los usuarios de los títulos, de los grados. Es decir, los grados en un ambiente más fluido, menos cierto, van a requerir desde mi punto de vista el aval de instituciones de este tipo para que la comunidad y los usuarios directos, los estudiantes y su familia, conozcan, tengan un referente, cuenten con un referente sobre la calidad del producto que están recibiendo a cambio de su esfuerzo. Y la función importante que esta evaluación autónoma del sistema de educación puede generar, la función importante que instituciones como esta, la World Jurist Association, puede desempeñar en el campo profesional, por supuesto, de los abogados. Desde mi punto de vista, una posibilidad efectiva de construcción de un buen sistema de rendición de cuentas como el que el panel, los directivos del programa nos piden que analicemos, sobre los cuales nos piden que pensemos en esta ocasión. Muchas gracias. Doctor Jaime Montalvo. Tengo creo que funciona. ¿Sí? ¿Así? Funciona. Bien, buenos días a todos. Dar las gracias por la oportunidad de estar en esta tribuna a los profesores universitarios. Cualquier oportunidad de esta naturaleza la cogemos casi con entusiasmo, pero es un riesgo para todos ustedes.
intentaré ceñirme al máximo al tiempo que se me ha dado. Claro, el tema objeto de esta sesión pues es un tema gigantesco, que tiene miles no solo de contenidos, sino miles de puntos de aproximación. Voy a tratar de tocar 3 cuestiones que me parecen importantes y, hombre, para hacer honor a la condición universitaria, siempre con un cierto carácter crítico y autocrítico, que creo que nuestra universidad en general no está para nada sobrada de capacidad de autocrítica. Es algo que hay que reivindicar cada día. Bueno, la universidad, voy a decir una obviedad, es una organización, lo es desde tiempos de la academia, de Sócrates, de Platón. Pero una organización necesita reglas. Es decir, para el desempeño de su actividad de una manera más racional y más eficiente hay que establecer reglas de organización. Pero al mismo tiempo es una organización que vive en otra organización mucho más amplia, que es la sociedad, que a su vez tiene que convivir con nuevas organizaciones de la sociedad como son los poderes públicos, el Estado, las instituciones. Y todo eso hay que saberlo combinar y saber además, como se señalaba por los anteriores ponentes, que los tiempos cambian y esos hechos que van cambiando, que pueden ser ayudados en el ritmo y en la orientación de esos cambios por el saber, por la universidad fundamentalmente, pues también pues nos están obligando y nos están demandando nuevas posiciones. Yo creo que eso tiene que ser claro. Decía que el mundo de la universidad es un mundo, se definía por el rey Alfonso X el Sabio, compositor del siglo XIII, decía ayuntamiento de profesores y alumnos para la creación de la ciencia y la difusión. Bueno, eran tiempos. Pero había una idea que era importante, que es que la universidad tiene sobre todo 2 componentes, profesores y alumnos. No hay buena universidad con malos profesores, pero desde luego tampoco hay, y parece mentira que lo diga yo, buena universidad con malos alumnos. Digo mentira porque si los profesores son regulares, pero los alumnos muy buenos, el resultado es bastante satisfactorio. Y tenemos ejemplos a lo largo del mundo, ¿no? Bueno, claro, todo esto nos hace replantearnos algunos temas que tienen que ver con la regulación. La regulación de las universidades, en principio, con carácter general, suele reconducirse a un tipo de normas, de regulaciones que normalmente conocemos como estatutos. Lo mismo que un club público o privado tiene estatutos, reglas de juego, las universidades tienen estatutos. Y las universidades, además, en su enmarque, en los estatutos, en sus primeros preceptos, en algunas ocasiones, no pocas, enuncia lo que quiere ser esa universidad y para qué y al servicio de qué valores y de qué modelos quiere prestar todo su esfuerzo y toda su firmeza. Bueno, claro, todo eso nos lleva a la necesidad de compatibilizar lo que es la regulación interna de la universidad como organización que demanda autonomía con la regulación de esa sociedad externa que le circunda, que además es el referente que justifica el servicio que presta la sociedad, la universidad a la sociedad. Es decir, nos justificamos en cuanto que pretendemos contribuir a prestar un servicio de formación, de educación, de desarrollo, de profesionalización de muchas personas, cada vez más en distintas edades de la vida, porque entraremos brevemente en los nuevos cambios que se están produciendo. Ahí se plantean problemas, porque las organizaciones, sobre todo cuando conviven en un mismo espacio, pues tienen riesgos de tratar de imponer sus condiciones. Los universitarios reclamamos con gran fervor el principio de la autonomía y añadimos
la libertad de cátedra. Bueno, son cosas que tienen relación, pero que no es lo mismo. Y además que a veces están sirviendo, en mi modesta opinión, para malos pretextos que pueden perjudicar la cantidad y calidad de servicio que las universidades tienen que prestar a los ciudadanos, a los jóvenes o no tan jóvenes. Bueno, por ejemplo, todos estamos viendo autonomía. Yo veo con preocupación, y he estado, no me atrevo a decir los años que llevo, porque ya me deteriora todavía más que el aspecto, ¿no? Pero cerca de 50 años de profesor y 45 de catedrático en universidades, y he compartido con mi querido amigo el rector Pujol, pues etapas de responsabilidad como rector de la gigantesca Universidad Nacional de Educación a Distancia, que tiene 280.000 alumnos, en principio en lengua española, pero también con algunas introducciones de otras lenguas que se hablan en la comunidad universitaria española. Bueno, claro, parte de los planteamientos, que son peligrosísimos. Es muy frecuente que uno de los grupos, porque los grupos que integran la comunidad universitaria, profesores, alumnos, grupo de administración y servicios que tienen objetivos más concretos, pues pueden tener objetivos diferentes. Corremos el riesgo de que en buena medida la evolución de la oferta universitaria que se hace por las distintas instituciones esté, y que la llegada de alumnos esté muy condicionada por la oferta que estamos haciendo. Voy a poner un ejemplo. Si en el ámbito del derecho del trabajo resulta que yo, catedrático, con una escuela grande, resulta que percibo que se han formado 10 o 12 profesores magníficos a los que hay que dotar de una cátedra por estatus, por lo que sea, lo que decidimos es, entonces, puede ocurrir que decidamos crear una fortísima escuela de trabajo social que antes no existía, lo cual damos cátedras a no sé quién. Lo mismo en otros ámbitos, en muchísimos ámbitos, pues que hacemos especialidades de no sé qué cosas que por lo menos puede ser discutible que se justifiquen. Pero el problema está en que la mayoría de las universidades tienen el llamado consejo social, que es la representación de la sociedad. Bueno, representación teórica, desde luego, ¿no? Práctica debería ser, que son los que dicen, no, mire usted, es que, no, yo es que doto eso por la libertad, por autonomía y por libertad de cátedra. No, mire usted, la libertad de cátedra significa que la investigación científica y la transmisión de esa investigación científica no puede estar condicionada por ninguna consideración de carácter político, ideológico del grupo o grupos dominantes en un momento, no otra cosa. Significa que no debe decirse, que justifica que uno tiene derecho a decir que la reina Isabel de Castilla, pues su esposo, pues tenía un poder también en Castilla, que procedente de la corona de Aragón, tenía también poder. Esos son temas, lo que no se puede es, sobre pretexto de la libertad de cátedra, decidir que lo que hay que explicar en educación para la ciudadanía, pongo un modesto ejemplo de época esa, es la maravilla, el paradigma político del régimen bolivariano. Mire usted, eso no es libertad de cátedra, eso es una evasión de eso, ¿no? No es que yo me niegue a que se abran todos los debates sobre ese y otros muchísimos temas, pero eso no puede ser, porque además suele estar condicionado o bien directa o bien indirectamente, es decir, por el nombramiento de determinados profesores que pertenecen al grupo de poder. Bueno, no hace falta ir tan lejos para encontrar ejemplos, ¿no? Entonces hay que empezar a desmitificar las libertades que reclamamos con frecuencia los docentes, que somos tal. Los alumnos, por su parte, pues claro, a veces hacen también planteamientos muy positivos, pero en ese discurso que realmente ha sido muy atractivo, todos hemos sido jóvenes, pero que también es muy delicado, ¿no?
desde aquella frase maravillosa, pidamos lo imposible, viva la utopía y tal. Bueno, mire usted, claro, esos son discursos, si me lo permiten, que tienen mucho de niño rico, porque en determinados ámbitos, personas que se están esforzando y estudiando al tiempo que trabajan, por ejemplo, y tal, pues dedicaban menos tiempo a eso, que también son cuestiones que se pueden debatir con toda serenidad en un ámbito universitario, un ámbito social normal, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre ahora con la universidad? Bueno, primero, la universidad tiene retos tremendos, por ejemplo, llegar con calidad a más gente. Y eso es una experiencia que llevamos 30 años, me parece, no más, 40, la Universidad Nacional de Educación a Distancia Española, que permitía, había colectivos que por medios económicos, por necesidad de trabajar, unido, porque vivían en ámbitos territoriales en los que no había ninguna universidad cerca, porque tenían limitaciones de movilidad, mucha gente con discapacidades, o porque tenía incluso limitaciones por pérdida de libertad, penados en instituciones penitenciarias, no podían tener, olvido el más importante, aunque dé vergüenza decirlo, en algunos casos, porque había muchas mujeres extraordinariamente capaces que por vivir en determinados ámbitos y el condicionamiento de la familia no podían ir por la mañana a la facultad o por la tarde a la facultad, y a esas personas les podías proporcionar una oferta de calidad de formación a través de mecanismos a distancia. Hoy, afortunadamente, han surgido, junto a esta institución pública importante, instituciones, en el caso de España, pero con vocación internacional, muy facilitado, como la UNIR, que presta un trabajo colosal y que pretende y puede y hace llegar no solo a muchos más nuevos ámbitos que demandan saber y conocimientos profesionales, no solo profesionales. El número de estudiantes que en la UNIR, o en la UNED en su caso, eran ingenieros pujantes, y se iban a estudiar historia, por ejemplo, era elevadísimo, o literatura, o filosofía, o antropología, elevadísimo. Pero no solo me refiero a eso, al que quiere mejorar también su trayectoria profesional como ingeniero informático, como lo que sea, ¿no? Pero llamo la atención de una cosa, ¿no? Claro que tenemos un reto que o le damos respuesta o desaparecemos. Digo, por lo menos desaparece nuestro papel y nuestro significado, ¿no? Después de tantos siglos, no. El problema es que la universidad, la formación de calidad universitaria, se tiene que sustentar en el saber, y el saber se tiene que sustentar en la investigación. La universidad que no investiga no es un buen centro de formación. Bueno, y eso hay que decirlo, y habrá calidad del centro, ¿no? Y sobre todo, que el nuevo mundo que nos plantean las nuevas tecnologías no puede dar la espalda, si no quiere suicidar a la propia sociedad, de una serie de conocimientos, lo que se suele llamar humanidades, que son indispensables. Créanme que yo en mi bachillerato estudié bastante latín, 7 años, lo que es una vergüenza, es lo que me acuerdo, de los 7 años y todos los días de la semana, ¿no? Pero yo sigo reivindicando firmemente el conocimiento de esas lenguas que son formadoras y estructuradoras de la mente por encima de todo. Y yo conozco, y hay países que están en vanguardia, como los Estados Unidos, que las grandes consultoras, las más importantes y las grandes entidades, dan mucha prioridad, por ejemplo, a los filósofos en su contratación. Es decir, porque no solo hace falta el que sepa manejar una máquina, hace falta el que sepa educar una máquina, formar una máquina y hacerle que produzca efectos. Bien, voy a acabar porque, como les decía, el riesgo de un profesor es
aunque esté un poco desentrenado, es prolongarse. Sí quiero hacer una afirmación y la quiero hacer con toda la verdad y con toda la lealtad que tengo. Yo tengo un profundo cariño a este país, profundo. He tenido el honor enorme de participar en momentos muy importantes de la vida del país, como colombiano. Y les digo una cosa, si hay algo que me llama extraordinariamente la atención, es, acaso más que en ningún país de los que yo conozco, no conozco todos, pero muchos, que es la valoración que tiene cualquier joven colombiano de que su etapa de formación y de estudios es la gran oportunidad que tiene en su vida. Y como yo les decía a los alumnos de la UNED, muchos trabajadores, que nadie les engañe. La herramienta, acaso la única, desde luego la más potente, la más válida, la más legítima, que tienen ustedes para crecer en la vida, en saber, en cultura, profesionalmente, en calidad de vida, es su esfuerzo. Y en este país esa percepción impregna todos y cada uno de los estratos sociales del país. Y eso es una garantía enorme de futuro para él. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, les damos un aplauso a los panelistas por su intervención. Dado el tiempo, solamente tenemos para 2 preguntas de ustedes. Entonces, por favor, si alguien me facilita el micrófono, que lo lleve. Buenos días, soy Marta Lucía Olano, vicepresidenta del Consejo Superior de la Judicatura de Colombia. Y como es de conocimiento de ustedes, tenemos nuestra Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. En este centro que nosotros tenemos, porque no es una universidad, es nuestro centro de formación judicial, en el cual quienes ingresan a la rama, además de pasar la prueba de conocimiento, deben hacer su curso en la Escuela Judicial Rodrigo Lara. Para nosotros sería importante conocer el pensamiento de los panelistas en el sentido de si estos centros de formación, especialmente el nuestro de la rama judicial de Colombia, debería ser una universidad o debería seguir siendo el centro de formación judicial, como también lo tienen los españoles con su centro de formación judicial en Barcelona. Gracias. Ok. Doctor Antonio, ¿nos pudiera dar su opinión? Sí, con mucho gusto. Yo conozco mejor el Centro Español de Tibidabo que el proyecto de ustedes en Colombia. Me parece que el foco del instituto está en el entrenamiento, la exposición, la cultura de los jueces, en las destrezas y las disciplinas que tienen que ver con la adjudicación, con el manejo de los calendarios, con la redacción de los fallos, de manera que el derecho que conocen, que ellos en un momento, no sé, todavía es así, ya daban por sentado que los admitidos al instituto o a la escuela judicial tienen conocimientos suficientes del derecho porque han pasado por competencias, puedan traducir ese conocimiento efectivamente a la gestión de adjudicación. Y yo creo que para eso pues no necesitan una universidad, sino necesitan estar seguros que reclutan a los mejores talentos del propio sistema, que en una buena relación de maestro-aprendiz, si se quiere, en un buen taller,
compartan con los jueces que han de sucederles en la función las destrezas que han ido desarrollando en esos temas de administración judicial que son muy particulares de los jueces, el manejo de los calendarios, la redacción de los fallos, la atención de los juegos buenos o no tan buenos de los abogados, la protección de las partes, la protección de partes vulnerables, etcétera, etcétera, que son los temas que ocupan, creo yo, la tarea de las escuelas judiciales. No sé si les he respondido, Muchas pero... gracias. Muchas gracias. ¿Tenemos otra pregunta? Sí. Aquí traigo esto. Muy buenos días para el auditorio, para los señores panelistas. Mi nombre es Jorge Eliezer Bolaño Barrios. Yo soy director en este momento de un programa de educación superior. Soy director del programa de especialización de anestesiología y reanimación de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Convergen en mí 3 profesiones. Yo soy médico especialista en anestesiología y reanimación, soy abogado, especialista en Derecho Procesal, magíster en Derecho Privado, y soy especialista en docencia universitaria y candidato a magíster en Educación, en este momento cursando el 3er semestre. Mi pregunta, de acuerdo al título que representa esta unión en este auditorio, es lo siguiente. Estoy a puertas el lunes de recibir la visita del Ministerio de Educación Nacional en mi programa para una renovación de registro calificado. En Colombia es obligatoria, la acreditación en Colombia es voluntaria. La pregunta va dirigida a los panelistas en el sentido de que nosotros en Colombia regulamos los aspectos legales. La norma que regula la educación superior en Colombia rige para establecer unidades de crédito académico, las cuales estas unidades de crédito académico se subdividen en acompañamiento docente, ¿sí?, en horas para la investigación, importante, y en horas también una tercera parte para estudio libre del estudiante, del discente. La pregunta es, ese sistema en Europa, Estados Unidos y Colombia que rige desde los años, digamos, 2008, 2010, vino a implementarse con decretos y con leyes, ¿ese sistema consideran ustedes que es bueno? ¿Qué evolución ha tenido a nivel mundial? Y si en Colombia, pues, consideran que debemos mantenerlo o mejorarlo, o hay algo, de acuerdo al título de la unión que tenemos aquí, en el futuro de la educación, ¿se debe mantener ese sistema de unidades de crédito académico por semana en la educación superior? Esa es mi pregunta. Gracias. Doctor Montalvo. Bueno, la verdad es que no conozco en detalle los datos de este sistema, pero con carácter general lo que es evidente, antes decíamos, por un lado, las universidades tienen su autonomía y su organización, pero esa autonomía, esa organización está vinculada al servicio que prestan a la sociedad, y la sociedad puede tener y debe tener alguien que dicte algunas reglas de juego que no deben perturbar la autonomía. El punto de equilibrio entre la autonomía y el planteamiento, pues es obvio. Pero si no hubiera ningún tipo de regulación, por ejemplo, al establecer esas exigencias, esos currícula, pues claro, correríamos el riesgo de que es un producto que se puede vender, que también está en el mercado y que carezca de elementos de calidad, que haya una verificación, incluso que haya unos modelos de control y de valoración, de evaluación por parte de instituciones independientes, pues yo creo que sí que está justificado. No hay experiencias en otra dirección malas. Nosotros en España, hasta hace relativamente poco tiempo, la universidad muy mayoritaria era la pública, que además era buena, francamente. Yo creo que sigue siendo, pero era probablemente la mejor. Había excepciones, estaba la Universidad de Navarra por un lado, estaban todas las universidades de los jesuitas, que estaban a un nivel extraordinario y tal, y luego ya se han ido creando una serie de universidades privadas
algunas público-privadas, por ejemplo, como el caso de la UNIR, que es uno de esos proyectos que tiene además mucho futuro precisamente por esa vinculación de público y privado, ¿no? Bueno, pero yo creo que sí debe existir algún tipo de control, que evidentemente evitando el abuso en ese control. Todos los organismos tienden al abuso, las organizaciones pueden tender al abuso, y para eso tenemos la suerte, debemos tener la suerte de tener tribunales que sean capaces de resolver los conflictos, bueno, que legítimamente se pueden plantear. Gracias. Bueno, yo voy a hacer una pregunta a Viviana Redín, y es, ¿qué consejo nos daría para que normativamente fuera posible un espacio latinoamericano de enseñanza superior? Who am I to give you an advice? Because in order to give an advice, I should first study very well the systems. The only thing I can tell you, it is about our experience in Europe. So many countries, so many education systems, but a free space where students can go from one place to another, and of course, rules which recognize the diplomas, so that if you are a French student studying in Germany, you can go back to France because the diploma you have made in Germany will be recognized. And it is the group of education ministers of all European countries which are sitting together in order to develop the standards for studies and recognize diplomas. And those are important mostly for the regulated professions. I'm speaking about teachers, professors, medical professions, jurists, where you can only go into the profession if you have a certain diploma and that this diploma is recognized. So it has nothing to do with private or with public universities. The control of quality and of outcome is the same for both. The problem, of course, is how to add to this the digital universities. That is new and that needs really innovative thinking of those responsible for their national and for the European system. So I do believe that Europe can be, because we had to have common rules in order to allow the freedom of teachers, of professors, and of students to go from one place to another, and not to be punished because they have not made the diploma in their country, but that they can, with a non-national diploma, enter a national system of professional recognition. And that was very important. It's not easy, but we managed to do it. So maybe you have a look at this way of doing it in Europe, and you can apply it to your continent. Thank you very much. Vamos a darle un aplauso a los panelistas y a ustedes por su presencia. Les agradecemos y vamos a darle paso al siguiente panel. Entonces yo les pido el favor a los panelistas que suban. Muchas gracias.
que haga la presentación de las personas que están o la haces tú? Ok. Queda en tus manos. En Iberia, tenemos un compromiso que viaja contigo desde hace 75 años. Hacer que Europa y América Latina nunca dejen de estar cerca. Un compromiso que hace que cada día queramos ser mejores. Por eso, hoy volamos con aviones más sostenibles, modernos y confortables. Para que disfrutes. Iberia, cada día es el primer día. En Iberia, tenemos un compromiso que viaja contigo desde hace 75 años. Hacer que Europa y América Latina nunca dejen de estar cerca. Un compromiso que hace que cada día queramos ser mejores. Por eso, hoy volamos con aviones más sostenibles, modernos y confortables. Para que disfrutes de ese viaje a Europa, incluso antes de llegar. Iberia, cada día es el primer día. Muy interesante. Vamos a ver qué